La escena es dantesca. La tarde cae lentamente sobre el horizonte de un pueblo perdido en la vasta extensión de la tierra, donde el polvo de los caminos roza la piel de quienes habitan este lugar olvidado por el resto del mundo. El aire caliente del mediodía está impregnado con el aroma de la tierra reseca. El silbido del viento es lo único que se escucha, cuando, de repente, el silencio es interrumpido por el estruendo de disparos. Un sonido seco, rápido, que resuena en las calles desiertas, retumbando en el pecho de los pocos que aún se atrevían a transitar por esos caminos. La quietud de la tarde se quebranta con el rugir de las armas. En un parpadeo, la calma se disuelve y la violencia se hace protagonista. Si quieres conocer cómo se desarrolló este dramático suceso, suscríbete y no te pierdas los detalles. Una ráfaga de metralleta, seguida por más disparos, corta el aire de manera inconfundible. Y en medio de ese caos, un hombre, con la mirada fija en el frente, no se inmuta. Él es el ganadero, un hombre cuya vida ha sido marcada por la tierra y el sudor, un hombre que ha pasado por tantas tragedias que ya no hay miedo que lo detenga. En su rostro curtido por el sol, se refleja la determinación más profunda. Las cicatrices de su vida le dan fuerza, la misma fuerza que en ese momento le permite mantener la calma en medio de la tormenta. De repente, como si todo el tiempo que pasó siendo una figura silenciosa en la comunidad lo hubiera preparado para este momento, toma su rifle y apunta con precisión. No necesita más que un par de segundos para fijar su objetivo. Sabía que este día iba a llegar. A lo lejos, se escuchan más motores, el sonido de camionetas blindadas y los gritos de los sicarios que intentan escapar. Pero es demasiado tarde. El ganadero ha calculado cada paso, cada movimiento, como si hubiera esperado ese momento toda su vida. En cuestión de minutos, un enfrentamiento brutal ocurre en pleno corazón del pueblo. Los sicarios caen uno tras otro, sin que nadie se atreva a interrumpir el curso de la violencia. 6 muertos en pocos minutos. Luego, el número sube rápidamente a 10. La rapidez de la operación es aterradora, casi mística. La gente que observa desde sus ventanas y puertas no sabe qué pensar, no puede creer lo que está viendo. El estrépito de los disparos, los cuerpos cayendo, las camionetas huyendo a toda velocidad, todo parece suceder en un parpadeo. En ese instante, el ganadero no es un hombre común, es una leyenda que empieza a nacer. Los rumores comienzan a circular. El Dey ganadero ha matado a 15 sicarios, todos en el mismo día. Un golpe que se convierte en leyenda en una región azotada por el crimen, y que solo la memoria colectiva de los sobrevivientes podrá recordar por siempre. Nadie sabe cómo lo hizo, ni quién más estuvo involucrado en la operación. Solo se sabe que la vida del ganadero cambió de forma irreversible a partir de ese momento. De ser un hombre común con su ganado y sus tierras, pasó a ser un nombre temido entre los criminales que dominaban la región. La noticia se extendió rápidamente, como un incendio forestal que avanza sin control. A los pocos días, todos sabían de él. Los grupos criminales de la zona, que antes se sentían poderosos, comenzaron a temer al hombre que, con una velocidad que parecía sobrenatural, había destrozado su organización. Aquel día el ganadero había mostrado una valentía sin igual, no solo por enfrentarse a los sicarios, sino por hacerlo de una manera tan precisa, calculada, que incluso los más expertos en el campo de la violencia quedaron asombrados. Nadie comprendía cómo un hombre sin experiencia en la guerra, sin entrenamiento militar, podía haber ejecutado algo tan efectivo. Pero detrás de ese acto de venganza y justicia, había mucho más que una simple batalla entre un hombre y los sicarios. El ganadero no era un hombre cualquiera, y las circunstancias que lo llevaron a ese momento fueron tan dolorosas y complejas que, entendiendo su historia, es posible comprender la profundidad de su determinación. Un hombre que había perdido todo lo que tenía, su familia, su ganado, sus tierras y, lo más importante, su esperanza, se vio obligado a tomar el control de su destino de la única manera en que sabía hacerlo, enfrentándose a aquellos que lo habían despojado de su vida. Si es tu primera vez aquí, suscríbete para no perderte historias como esta. Historias de valentía y sacrificio, de personas comunes que se ven obligadas a tomar decisiones extraordinarias en circunstancias extremas. Hoy hablaremos de El Ganadero, el hombre que exterminó a 15 sicarios tras perder todo lo que amaba. Pero antes de llegar a este punto de la historia, es necesario retroceder en el tiempo y entender qué sucedió para que un hombre tan común se convirtiera en el protagonista de esta tragedia. El sol se oculta lentamente,
y las sombras crecen al compás de la luz moribunda. Las calles siguen vacías, pero el miedo ya ha quedado sembrado en cada rincón del pueblo. Lo que sucedió esa tarde no será olvidado, y el ganadero ya no es un hombre común. Su historia se ha convertido en un símbolo de resistencia, de lucha contra un sistema corrupto y violento que destruye lo que toca. Para entender cómo llegó a ese punto, debemos retroceder a sus raíces, a los años que pasaron en el campo, donde la vida era sencilla, pero también llena de sacrificios. En su infancia, el ganadero no conoció el lujo ni las comodidades. Su familia, aunque trabajadora y unida, vivía en una pobreza constante. Desde temprana edad fue testigo de cómo su padre luchaba por mantener a la familia, por alimentar a los animales y mantener la tierra en funcionamiento. En su casa no había espacio para lujos, pero sí para valores como el esfuerzo, la solidaridad y el respeto por la tierra. Los niños de su pueblo, como él, no sabían qué era tener una vida fácil. Aprendían que el esfuerzo valía más que cualquier riqueza material. La vida de campo no le resultaba extraña, por el contrario, creció entre caballos, vacas y el duro trabajo que requiere el campo. Desde pequeño, aprendió a ganarse el pan con el sudor de su frente, en un mundo donde la riqueza siempre parecía estar al alcance de unos pocos. En sus años de juventud, su vida se definió por la rutina de alimentar a los animales, arreglar cercas y recorrer kilómetros y kilómetros de campo. Un trabajo sin descanso, pero que le ofrecía la única estabilidad que conocía. Sin embargo, en su corazón siempre existió un deseo de algo más, una vida mejor para su familia, para sus hijos, para aquellos que aún creían en la promesa de la tierra. Pero poco a poco, el mundo cambió. La violencia fue tomando fuerza. Los grupos criminales comenzaron a extender su influencia por todo el país. Lo que antes parecía un paisaje tranquilo y próspero se tornó en un lugar peligroso, donde las amenazas se convirtieron en parte de la vida cotidiana. En el caso de El Ganadero, la violencia llegó en forma de extorsión. Los sicarios, quienes se encargaban de cobrar pago por protección a todos los negocios, pronto pusieron su mira en él. Y aunque al principio pensó que podría resistir, la presión fue aumentando. El miedo comenzó a colarse en su hogar, en sus rutinas. Los hombres armados aparecían en su puerta, siempre exigiendo más. La extorsión no se detuvo, y con el tiempo lo que parecía un asunto aislado, se convirtió en una amenaza directa para su familia. Los sicarios comenzaron a exigirle más dinero, más ganado, hasta que llegó un día en que le dijeron que tenía que entregarlo todo. Lo que para ellos era un simple negocio, para el ganadero era el fin de su vida. La tierra, el ganado, su hogar, todo lo que había construido a lo largo de los años se desmoronaba ante sus ojos. Intentó resistirse, pidió ayuda a las autoridades, pero las respuestas fueron las mismas: indiferencia y abandono. Cada vez que iba a la policía, su caso se archivaba o simplemente se ignoraba. Fue en ese momento que algo dentro de él cambió. Ya no era el hombre que había estado trabajando la tierra durante toda su vida, el hombre tranquilo que solo quería vivir en paz. Ahora se enfrentaba a algo mucho más grande, algo que lo había despojado de su dignidad. Y lo peor de todo es que sabía que si no hacía algo pronto, perdería todo lo que le quedaba. Las amenazas continuaron, pero la verdad es que, para el ganadero, la amenaza de perder su vida no era nada comparado con perder su legado. Así fue como comenzó la transformación. La desesperación lo empujó a tomar decisiones que, hasta ese momento, jamás había considerado. La venganza comenzó a tomar forma, no como una simple respuesta a una extorsión, sino como la única forma de recuperar lo que le habían robado. Y cuando los sicarios tomaron lo último que tenía, su familia, el ganadero no dudó más. La última gota que derramó el vaso fue la muerte de su ser querido. Pues fue la chispa que encendió la furia en su corazón, una furia que no se detendría hasta que tuviera justicia. Ese día, la sombra de la violencia se cernió sobre su vida para siempre. Fue la última vez que se sintió vulnerable, la última vez que pensó que podía escapar de la realidad que lo rodeaba. En ese instante, su vida dejó de ser la de un simple hombre de campo y se transformó en la historia de un hombre que, sin pensarlo dos veces, decidió tomar la justicia en sus propias manos. El precio que tuvo que pagar fue alto, pero lo que hizo en ese momento cambiaría para siempre la historia de su comunidad. En un rincón del vasto México, alejado de las luces de las grandes ciudades, se encuentra un pequeño pueblo enclavado entre las montañas, casi olvidado por el progreso. Su ubicación geográfica
a cientos de kilómetros de las urbes más grandes, hace que este lugar se sienta apartado, aislado, como si el tiempo se hubiera detenido para él. Las carreteras que lo conectan con el resto del mundo son de terracería, polvorientas y empinadas, y el acceso a los servicios más básicos es limitado. En este entorno, los habitantes se ven obligados a adaptarse a la dureza del clima y las circunstancias, enfrentándose cada día a los desafíos de vivir en una región donde la pobreza y la violencia se entrelazan con la vida cotidiana. El paisaje montañoso, con su vegetación escasa y los arbustos secos, está marcado por un constante color marrón. Y las casas, construidas en su mayoría de adobe, reflejan la resistencia del pueblo ante la adversidad. El calor abrasante del desierto mexicano es un constante recordatorio de la lucha diaria por la supervivencia. Durante los meses de verano, la temperatura puede superar los 40 grados Celsius, y el sol, inclemente, quema la piel y seca la tierra. La calidez del sol parece penetrar hasta los huesos, como si la misma tierra estuviera caliente bajo los pies. Las noches, en cambio, son frescas, y aunque agradables, no ofrecen consuelo para aquellos que deben trabajar en los campos al día siguiente. Los inviernos son menos severos, pero las heladas nocturnas dañan cultivos y dificultan aún más la vida de los agricultores que ya de por sí se enfrentan a desafíos constantes. El viento del desierto, con su soplo cálido y seco, barre las calles y arrastra el polvo, creando una atmósfera irrespirable en la que todo parece estar cubierto por una capa de tierra. Las casas de los habitantes de la zona más baja del pueblo están cubiertas por una capa de polvo grueso que jamás desaparece. Los ojos, irritados por la arena y el viento, no dejan de llorar. La vida en este pueblo es de una simplicidad cruda, donde las horas transcurren de forma monótona y repetitiva. Los sonidos de los animales de granja, los murmullos de los vendedores ambulantes y las conversaciones de los pocos habitantes que aún se atreven a salir a la calle se mezclan con el bullicio de la vida rural. Aquí, la vida transcurre a un ritmo lento pero implacable. Los trabajadores del campo, los ganaderos, los campesinos, todos conocen el valor del esfuerzo diario. Desde las primeras horas de la mañana, antes de que el sol se asome completamente en el horizonte, la gente se despierta y comienza su jornada, que se extenderá hasta caer la noche. A menudo se pueden escuchar las campanas de las iglesias locales, marcando el ritmo de las vidas que, de alguna manera, siguen los ciclos de la naturaleza, el trabajo y la familia. Los hombres y mujeres que viven en esta zona son trabajadores incansables, y sus vidas están marcadas por un tipo de sacrificio que solo aquellos que viven en el campo pueden comprender. En el día a día, los sonidos de las herraduras de los caballos golpeando el suelo de las calles polvorientas y los murmullos de las vacas llamando a sus crías son tan familiares como las voces de la gente que se saluda a lo lejos. El trabajo es arduo, el campo no perdona, y cada jornada representa una batalla contra la naturaleza, contra el clima implacable, y a veces contra los propios demonios que acechan en la mente de quienes se ven obligados a luchar por sobrevivir. La vida de estos campesinos no es solo trabajo físico, sino también una lucha constante por la estabilidad emocional, ya que los contratiempos parecen ser más frecuentes que las recompensas. En las primeras horas del día, el ganadero se levanta antes del amanecer, cuando aún la oscuridad cubre el cielo. Su trabajo en los campos es interminable, pero esencial para mantener a su familia. No hay días libres, ni fiestas, solo horas tras horas de trabajo. Alimentar a los animales, revisar el ganado, arreglar las cercas y revisar los cultivos es parte de la rutina. El desayuno suele ser un café negro y algo de pan, mientras que en la tarde, cuando el calor ya es insoportable, la comida es sencilla, arroz, frijoles y un poco de carne que se ha sacrificado durante la semana. En este entorno, las necesidades básicas son lo único que importa. Las riquezas son solo una ilusión para quienes no tienen acceso a lo esencial. Sin embargo, este lugar, que parece detenido en el tiempo, es también el escenario de una disparidad profunda. A medida que el sol comienza a ponerse, un cambio sutil pero palpable ocurre en la atmósfera. Los barrios más marginados del pueblo se llenan de los ecos de la vida cotidiana de la clase trabajadora, que se caracteriza por la lucha constante por un pedazo de pan. En las casas humildes de adobe, las cercas de madera rotas y los techos de lámina de zinc contrastan con los pocos edificios modernos que se han erigido en la zona más rica del pueblo, una área donde la violencia y la pobreza parecen no haber dejado su huella. Aquí, los ricos viven protegidos,
con acceso a servicios que el resto de los habitantes ni siquiera pueden soñar. Las calles pavimentadas y las casas de varias plantas, adornadas con jardines bien cuidados y vehículos de lujo estacionados frente a ellas, son la representación de un mundo paralelo al de los más pobres. En la zona privilegiada, los habitantes disfrutan de la comodidad de contar con agua potable, energía eléctrica constante y teléfonos de línea. Aquí, el ruido de los motores de los autos que pasan rápidamente por las calles es el sonido que predomina, mientras que el viento, que en otras partes del pueblo solo trae polvo, parece ser más suave y fresco. La temperatura aquí es más soportable gracias a las construcciones modernas que, aunque costosas, logran mantener el calor fuera de las casas, creando un microclima diferente al de las áreas marginadas. En las casas de los ricos, los olores que predominan son de comidas exóticas y perfumes caros, un contraste radical con los olores de la tierra seca y el estiércol que predominan en la zona baja, donde se encuentran los trabajadores del campo. El contraste entre estos dos mundos es abismal. Mientras que los ricos tienen acceso a servicios médicos privados, los pobres apenas pueden acceder a una consulta médica en la clínica pública, que a menudo se encuentra saturada. Y mientras los niños de las familias adineradas tienen acceso a educación privada y moderna, los niños de los barrios marginados asisten a escuelas deterioradas, donde los recursos son escasos y los profesores, muchas veces, desmotivados por las condiciones de trabajo. Las desigualdades no solo son económicas, sino también sociales, pues el acceso a la justicia, a la seguridad y a la dignidad humana parece estar reservado solo para aquellos que pueden permitírselo. La vida cotidiana de la clase trabajadora es, en muchos aspectos, invisible para los demás. El ganadero, como tantos otros en su pueblo, se levantaba antes del amanecer para comenzar su jornada. La rutina diaria de aquellos que trabajan en el campo es dura y extenuante. Alimentar a los animales, arreglar cercas, asegurarse de que las tierras estén cultivadas, y muchas veces, lidiar con los caprichos del clima y las fuerzas externas, como los sicarios que, en su afán de dominar el pueblo, extorsionan a los agricultores y ganaderos. Los hombres y mujeres que trabajan la tierra pasan sus días bajo el sol, de pie, con las manos callosas y el cuerpo cubierto de sudor. Sin embargo, aunque el trabajo físico parece interminable, lo que realmente les consume es la sensación de que su esfuerzo nunca será recompensado de manera justa. El transporte en el pueblo es otro reflejo de la desigualdad. Mientras que en las zonas más acomodadas es común ver vehículos modernos circulando por las calles pavimentadas, en los barrios más empobrecidos, los habitantes deben conformarse con viejos camiones de carga, bicicletas o incluso caminar durante horas para llegar a sus destinos. Los caminos de tierra se tornan cada vez más difíciles de transitar cuando las lluvias torrenciales arrasan con las calles, haciendo que muchas áreas queden incomunicadas. Las lluvias caen con furia, y lo que antes era un pequeño sendero se convierte en un río de barro y agua que separa aún más a las personas. El acceso a servicios básicos como la electricidad, el agua potable y la salud es otro factor que marca la diferencia. Mientras que las zonas privilegiadas del pueblo gozan de electricidad constante, el agua es de calidad y las redes de telefonía móvil son fuertes. En las zonas marginadas, las familias luchan con interrupciones frecuentes de electricidad. El agua, cuando llega, es de mala calidad y las líneas telefónicas suelen ser inexistentes. Las enfermedades comunes, que en otros lugares serían tratadas rápidamente con un simple medicamento, se convierten en una amenaza seria, ya que la atención médica es limitada y costosa. La violencia, por supuesto, es una constante en todo el pueblo, pero se hace más visible en las zonas marginadas. Los sicarios que rondan las calles cobran protección y extorsionan a los agricultores y ganaderos con amenazas constantes. Las autoridades, por su parte, parecen ausentes, y cuando alguien se atreve a denunciar, lo más probable es que la denuncia nunca prospere. Los grupos criminales tienen tanto poder en esta región que se sienten intocables. Los ciudadanos, resignados a su destino, han aprendido a vivir con el miedo. Algunos, como el ganadero, deciden enfrentarse a la injusticia, mientras que otros simplemente se adaptan a la violencia como parte de su vida diaria. El respeto por la ley se ha diluido, y lo que predomina es el miedo, el control social ejercido por los poderosos que operan en las sombras. En este ambiente de desesperanza, el pueblo lucha por sobrevivir. Mientras unos intentan mantener una fachada de normalidad, otros, como el ganadero, se ven arrastrados por la violencia,
buscando alguna forma de justicia que rara vez llega por los canales establecidos. El contraste de estos mundos no es solo geográfico, sino profundamente humano, pues es en los límites de la pobreza donde nacen las historias más trágicas, pero también las más heroicas. El ganadero nació en un pequeño pueblo de México, un lugar apartado de las grandes ciudades y alejado de los lujos del progreso. El pueblo estaba enclavado entre montañas áridas y tierras que, aunque duras, eran productivas si se sabía cómo tratarlas. Desde su nacimiento, el futuro del ganadero parecía estar predeterminado por las circunstancias de su familia, una familia humilde, que vivía del trabajo duro de la tierra. En ese contexto aprendió a valorar el esfuerzo por encima de todo, ya que era el único recurso constante que tenía. Su madre, Carmen, fue el pilar de la familia. Una mujer de carácter firme, trabajadora y compasiva, Carmen había conocido la dureza de la vida desde joven. Hija de campesinos, había tenido que luchar desde niña por salir adelante, aprender a cocinar, limpiar, cuidar de los animales y de su familia. Cuando el ganadero nació, Carmen ya sabía lo que implicaba ser madre en un entorno tan difícil. Criar a un niño en esas condiciones no era tarea fácil, pero Carmen, con su fe en el trabajo y la esperanza de que el futuro podría ser mejor, lo logró. A pesar de no haber tenido una educación formal, Carmen era profundamente sabia en los asuntos prácticos de la vida. Su conocimiento sobre las plantas, el ganado, las cosechas y las estaciones del año era invaluable. El Carmen transmitió todo esto a su hijo desde muy temprana edad, inculcándole la importancia de la paciencia, la resistencia y el sacrificio. Por otro lado, su padre Luis era un hombre de pocas palabras, pero su sabiduría se reflejaba en su trabajo y en la forma en que veía la vida. Luis había nacido en una familia de campesinos y desde joven aprendió a conocer la tierra y sus secretos. A pesar de no haber asistido a la escuela, su conocimiento sobre la naturaleza, las estaciones y la vida en el campo era profundo. El ganadero siempre lo vio como un hombre sabio, no por lo que decía, sino por lo que hacía. Luis le enseñó a su hijo a ser observador, a leer los signos de la naturaleza y a nunca rendirse, por más difícil que fuera la tarea. Carmen y Luis, aunque con pocos recursos, siempre se esforzaron por darle lo mejor a su hijo. Vivían en una casa sencilla, de adobe, con un techo de palma que protegía del sol abrasante durante el día y del frío cortante de las noches. El hogar estaba modesto, pero lleno de trabajo. Carmen, además de ocuparse de las labores domésticas, ayudaba a los vecinos cuando podían, y aunque las necesidades económicas eran grandes, siempre trataba de transmitir a el ganadero que lo importante no era tener dinero, sino ser una persona íntegra y trabajar por lo que uno quería. Desde que el ganadero era muy pequeño, su vida estuvo marcada por la necesidad de trabajar. A los 6 años ya empezaba a ayudar en las tareas del hogar, alimentando a los animales, arreglando las cercas y recogiendo leña. Aunque su madre le enseñaba la importancia de la educación, las circunstancias lo obligaban a abandonar la escuela constantemente. En la mayoría de los casos, los niños del pueblo asistían a la escuela solo cuando el trabajo en el campo lo permitía. En lugar de aprender a leer y escribir, el ganadero aprendió las lecciones de la vida real, la importancia de la supervivencia, el esfuerzo y la paciencia. Cuando el ganadero cumplió 10 años, su vida dio un giro importante. Comenzó a trabajar en el rancho de don Alfredo, un hombre mayor que necesitaba ayuda para manejar su ganado. Este sería su primer trabajo fuera de su hogar, y aunque al principio no comprendía por completo la magnitud del desafío, pronto aprendió que en ese rancho la vida era muy diferente a la que conocía. Don Alfredo era un hombre sabio, con una profunda comprensión de los animales y el campo. Le enseñó a el ganadero no solo a cuidar el ganado, sino a comprender el comportamiento de los animales, a ser astuto en las decisiones, y sobre todo, a tener la paciencia necesaria para que las cosas sucedieran a su debido tiempo. El trabajo en el rancho era duro. Desde el amanecer hasta la puesta del sol, el ganadero cuidaba las reses, reparaba cercas, se encargaba de las siembras y aprendía los trucos del oficio. Lo que más le impactó de su primer trabajo fue el contacto diario con los animales. No solo los alimentaba o los cuidaba, sino que tenía que entender sus movimientos, sus necesidades y, en ocasiones, anticipar sus reacciones. La relación con los animales no solo se basaba en el trabajo, sino en un respeto mutuo que el ganadero aprendió a valorar desde joven. A pesar de no contar con una educación académica, el ganadero tenía una capacidad impresionante para aprender de lo que le rodeaba.
A través de la experiencia, entendió los ciclos de la naturaleza y la tierra, algo que los libros no podrían haberle enseñado. Su habilidad para leer la tierra, conocer las estaciones y entender el comportamiento de los animales le permitió desarrollarse rápidamente en su oficio. En lugar de estar en el aula, el ganadero aprendió en el campo, trabajando de sol a sol. Al principio, las tareas eran muy sencillas, pero a medida que pasaron los años, el ganadero fue ganando la confianza de don Alfredo, quien le otorgó responsabilidades mayores. A los 14 años, ya estaba manejando su propio ganado, tomando decisiones cruciales para la producción del rancho y aprendiendo sobre el negocio de la ganadería. En don Alfredo, que veía el potencial en el joven, lo trataba como a un hijo y le enseñaba todos los secretos del oficio. A través de estos años, el ganadero consolidó su conocimiento sobre las reses, pero también aprendió a manejar el dinero, a negociar precios en el mercado y a gestionar las finanzas del rancho, algo que le serviría más adelante. A pesar de todo lo que aprendió en el rancho, el ganadero no pudo continuar su educación formal. Las exigencias del trabajo en el campo siempre fueron mayores, y la escuela se convirtió en un lujo al que no podía acceder. Sin embargo, lo que le faltaba en estudios académicos lo compensó con experiencia. Cada día en el rancho era una lección, cada trabajo una oportunidad de aprendizaje. La vida en el campo le enseñó a ser autónomo, a enfrentar las adversidades sin ayuda externa, y sobre todo, a aprender a leer los signos de la naturaleza, algo que muy pocos sabían hacer en ese lugar. El aprendizaje más valioso que el ganadero obtuvo a lo largo de su vida fue la importancia de la discreción. En el campo, las palabras eran pocas, y lo que realmente importaba era lo que uno hacía. Aprendió a trabajar en silencio, a hacer las cosas con cuidado, sin llamar la atención innecesaria. En su comunidad, las personas hablaban mucho, pero las acciones de el ganadero siempre fueron las que hablaron por él. A medida que crecía, su nombre empezó a ser reconocido en el pueblo. No solo era conocido por su habilidad con los animales, sino por su forma de hacer las cosas de manera callada y eficaz, sin alardear de sus logros. Poco a poco, el ganadero se fue consolidando como un profesional respetado en su oficio. Ya no solo trabajaba para don Alfredo, empezó a ser contratado por otros rancheros que necesitaban su ayuda. Su habilidad para manejar el ganado, para tomar decisiones inteligentes y para leer el entorno natural le dieron una ventaja sobre los demás. No solo era hábil con los animales, sino que también entendía los ciclos de la naturaleza, los cambios en el clima y los tiempos de cosecha. Su conocimiento práctico de la tierra y los animales era más profundo que el de muchos ganaderos experimentados. La gente comenzó a acudir a él en busca de consejo, confiando en su capacidad para hacer que las cosas funcionaran. A pesar de su juventud, el ganadero se convirtió en un referente para muchos. Su reputación creció rápidamente, y con el tiempo dejó de ser solo un trabajador en los ranchos de otros para convertirse en dueño de su propio ganado. La tierra, los animales y el trabajo de campo se convirtieron en su vida, pero lo que más valoraba era la independencia que había logrado a través de su esfuerzo. La discreción que había aprendido a lo largo de los años fue clave en su consolidación como un hombre respetado en la comunidad. Mientras muchos se dedicaban a hablar de sus logros, el ganadero prefería trabajar en silencio. Sabía que su habilidad para mantener el control, para manejar las situaciones sin llamar la atención, le daba un poder que no necesitaba ser ostentoso. Su éxito no se medía en palabras, sino en acciones, y esas eran las que realmente contaban. Tras años de arduo trabajo y sacrificios, el ganadero había logrado cimentar una base sólida en su vida. Aunque nunca fue una persona de muchas palabras, su esfuerzo constante en el campo le había ganado el respeto de quienes lo rodeaban. Sin embargo, a pesar de la estabilidad económica que había conseguido, su vida estaba a punto de transformarse por completo con la llegada de una nueva etapa, la de formar una familia propia. Rosa, una joven mujer del pueblo, fue la que marcó este punto de inflexión en la vida de el ganadero. Rosa, aunque provenía de una familia similar a la de él, se distinguía por su carácter sereno y su firme deseo de mejorar su vida. Desde su primer encuentro, ambos compartieron una profunda conexión. Aunque las diferencias entre ellos eran claras, en cuanto a lo que buscaban en la vida y el valor que otorgaban al trabajo, se complementaban perfectamente. El ganadero veía en Rosa a alguien con la que no solo quería compartir su vida, sino con quien podía construir algo más grande, una familia. Al principio, la relación entre ellos fue modesta,
construida sobre un entendimiento mutuo del trabajo que la vida rural exigía. Rosa era una mujer que no temía el trabajo duro y, al igual que el ganadero, se mantenía firme ante las adversidades. Las largas jornadas de trabajo en el campo y las horas compartidas cuidando los animales sirvieron como base de su relación. Lo que comenzó con pequeños gestos, como ayudarse mutuamente con las tareas diarias o compartir una comida al final del día, pronto se transformó en algo más profundo. La relación floreció de manera natural, sin presión, con el entendimiento de que ambos querían algo más que una simple relación, querían construir una familia unida por el amor y el trabajo. El día en que el ganadero le pidió matrimonio a Rosa fue simbólico. No hubo grandes preparativos ni ostentación, ya que ambos compartían un amor sencillo pero sincero. Se comprometieron sin adornos, pero con la seguridad de que, juntos, podían enfrentar lo que la vida les deparara. A través de esta unión, ambos sellaron su destino de seguir luchando juntos por el bienestar de su familia, con la esperanza de que, aunque la vida rural era desafiante, el amor y el esfuerzo serían suficientes para salir adelante. El matrimonio de El Ganadero y Rosa no fue marcado por celebraciones grandes, sino por el compromiso de crear un hogar. Sin embargo, a pesar de la sencillez del evento, el significado de esa unión era profundo. Era el inicio de una vida compartida, un futuro construido sobre los valores de trabajo, dedicación y esfuerzo conjunto. En la comunidad, su boda fue vista como un ejemplo de los valores tradicionales del pueblo: sencillez, trabajo y unidad. Poco después de casarse, Rosa quedó embarazada. La noticia de su primer hijo llegó con gran emoción, pero también con incertidumbre. El ganadero nunca había pensado en la paternidad con seriedad, ya que sus años de trabajo y lucha en el campo siempre lo habían mantenido enfocado en el presente. Sin embargo, con la llegada de su hijo, su visión del futuro cambió por completo. Empezó a pensar en cómo podría ofrecerle a su hijo una vida mejor, con más oportunidades y menos dificultades. A pesar de que su propio camino había estado lleno de sacrificios, él deseaba para su hijo un futuro en el que pudiera elegir su destino, un futuro donde el trabajo físico no fuera la única opción. Cuando nació su hijo, la vida de El Ganadero experimentó un cambio profundo. La responsabilidad de ser padre se sumó a sus obligaciones como trabajador y esposo, pero en lugar de sentir que esa carga lo desbordaba, se sintió más comprometido que nunca con el futuro de su familia. La llegada de su hijo representaba un nuevo capítulo en su vida, uno que no solo implicaba seguir trabajando la tierra, sino también asegurar que su hijo tuviera una educación que él mismo nunca pudo disfrutar. Su hijo simbolizaba la oportunidad de continuar con el legado de trabajo en el campo, pero también de darle las herramientas para una vida mejor. El primer año de paternidad fue desafiante para el ganadero y Rosa. La vida en el campo no se detiene por la llegada de un bebé, y ambos tuvieron que aprender a equilibrar las tareas diarias con las nuevas responsabilidades de crianza. Rosa, quien se encargaba principalmente de las tareas domésticas y de cuidar a su hijo, también comenzó a involucrarse más en el trabajo de la granja. El tiempo que antes era de descanso se redujo drásticamente, y las jornadas de trabajo se alargaron. Sin embargo, a pesar de las dificultades, ambos encontraron momentos de alegría. El ganadero, que en sus primeros años de vida nunca había tenido tiempo para disfrutar de la infancia, ahora estaba comprometido a asegurarse de que su hijo tuviera una infancia llena de amor, aunque el tiempo fuera limitado. Aunque el trabajo en el campo nunca cesó, el ganadero hizo todo lo posible para estar presente en la vida de su hijo. Le enseñó lo que sabía sobre la naturaleza, el ganado y el ciclo de la vida en el campo. Su hijo comenzó a aprender a través de la observación, a medida que crecía y acompañaba a su padre en las tareas diarias. A pesar de que las lecciones que el ganadero impartía no siempre eran académicas, eran esenciales para el futuro de su hijo, ya que éste aprendería a comprender el mundo que lo rodeaba. El ganadero deseaba que su hijo entendiera la importancia de la tierra, el respeto por los animales y el trabajo duro. Sin embargo, también soñaba con que pudiera tener la opción de elegir su propio camino, ya que a pesar de amar la vida en el campo, él sabía que su hijo merecía más opciones que las que él mismo tuvo. La economía, como siempre, seguía siendo un desafío para la familia. Aunque los ingresos del ganadero de su trabajo con el ganado eran suficientes para cubrir lo básico, las necesidades crecían con la llegada de su hijo. Los gastos asociados con su crianza, la educación básica y las necesidades diarias aumentaban constantemente. Sin embargo, el ganadero y Rosa eran expertos en adaptarse.
Aprendieron a vivir con lo que tenían, priorizando siempre lo esencial y encontrando maneras de hacer que los recursos limitados rindieran lo máximo posible. Aunque las tentaciones de una vida más cómoda existían, ambos sabían que la verdadera riqueza estaba en el esfuerzo, el trabajo y la capacidad de mantenerse firmes en sus valores. A lo largo de los años, la familia nunca pasó hambre ni careció de lo necesario para vivir, pero siempre hubo que hacer sacrificios. El ganadero sabía que lo que más importaba era la estabilidad y el bienestar de su hijo, y esa prioridad lo guiaba en sus decisiones. A medida que su hijo fue creciendo, el ganadero comenzó a pensar más en su educación. Aunque el niño asistía a la escuela local, los recursos para una educación completa eran limitados. Así que el ganadero y Rosa decidieron, en la medida de lo posible, complementar la educación formal con enseñanzas prácticas. El ganadero comenzó a enseñar a su hijo sobre el ganado, el cultivo de la tierra y la importancia de ser respetuoso con la naturaleza. Rosa, por su parte, le enseñaba a leer y escribir, aunque no tuviera muchos recursos para hacerlo. Su hijo, aunque no podía asistir a una escuela privada, tuvo la oportunidad de aprender directamente de los mejores maestros, sus padres. A medida que el niño crecía, el ganadero soñaba con el día en que su hijo pudiera elegir su camino, ya sea en la ganadería o en algún otro oficio, pero siempre con la posibilidad de elegir algo más que la vida en el campo. Los sueños del ganadero para su hijo eran grandes. A pesar de que sabía que la vida en el campo siempre sería su realidad, nunca dejó de soñar con un futuro donde su hijo pudiera tener acceso a más oportunidades que las que él tuvo. Quería que su hijo pudiera decidir su destino, y aunque el camino era incierto, no dudaba de que, con amor y dedicación, podrían superar cualquier obstáculo. Con los años, el ganadero y Rosa continuaron trabajando juntos, cada uno en lo que mejor sabía hacer, para asegurarse de que su hijo tuviera lo necesario para crecer, aprender y, algún día, tomar sus propias decisiones. Aunque la vida no les había dado riquezas materiales, les había otorgado algo mucho más valioso: la unidad familiar, la enseñanza del trabajo y el amor incondicional por lo que hacían. El sacrificio nunca fue fácil, pero la recompensa estaba en ver cómo su hijo crecía, aprendía y seguía los pasos de sus padres con la esperanza de un futuro mejor. La vida del ganadero había sido tranquila y predecible durante muchos años. Después de años de sacrificio y esfuerzo en el campo, finalmente había encontrado estabilidad. La rutina diaria consistía en trabajar la tierra, cuidar el ganado y compartir momentos sencillos con su familia. Aunque los desafíos nunca faltaban, siempre había encontrado una forma de sortearlos. La vida parecía haber alcanzado un equilibrio, y no había razón alguna para pensar que algo podría alterar esa paz. Pero todo cambiaría cuando, una tarde calurosa, un extraño apareció en su puerta y desató una serie de eventos que pondrían en riesgo todo lo que había construido. Era un día cálido de verano, uno de esos días en los que el aire se vuelve denso y pesado, cuando el calor del sol se vuelve casi insoportable. El ganadero se encontraba trabajando en una de las cercas de su finca, reparando los daños causados por la última tormenta. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojos. En ese momento, escuchó pasos acercándose por el camino que conducía a su propiedad. Al principio pensó que podría ser alguno de los trabajadores, pero cuando levantó la mirada, vio a un hombre desconocido que caminaba hacia él. No lo reconoció, lo que rápidamente sembró una semilla de desconfianza en su interior. El hombre era de complexión robusta, con una barba algo desordenada y una chaqueta de cuero que, a pesar del calor, no parecía de lo más apropiada. Caminaba con pasos firmes y seguros, pero también había algo en su actitud que indicaba que no se encontraba allí por casualidad. Su mirada era fija, penetrante, como si estuviera evaluando al ganadero desde el momento en que lo vio. «Buenas tardes», dijo el hombre con una voz grave, que resonó en el aire caluroso. «¿Puedo hablar un momento?» «Claro», respondió el ganadero, con un tono que trataba de mantener la calma. Sin embargo, no pudo evitar sentir un extraño escalofrío que recorrió su cuerpo. En su comunidad, las visitas eran comunes, pero algo en este hombre, en su presencia, no le parecía del todo correcto. El hombre dio unos pasos hacia él, pero se detuvo a una distancia prudente, como si no quisiera invadir su espacio personal, pero tampoco parecía dispuesto a alejarse. «Soy un mensajero», dijo con una calma inquietante. «Vengo a ofrecerte una oportunidad.
Una oportunidad que sinceramente no creo que puedas rechazar. ¿Una oportunidad de qué?, preguntó el ganadero, con voz cautelosa. La desconcierta le daba paso a una creciente desconfianza. No estaba acostumbrado a recibir ofertas de trabajo de extraños. La vida en el campo era dura, pero siempre era directa y transparente. «Un trabajo», respondió el hombre con un tono tan seguro de sí mismo que parecía inquebrantable. «Un trabajo que cambiaría tu vida y la de tu familia. Sé que no quieres más complicaciones, pero créeme, si aceptas lo que te ofrezco, todo se hará mucho más fácil». El ganadero frunció el ceño, comenzando a sentirse cada vez más incómodo. Las palabras de este hombre no sonaban a algo que estuviera dispuesto a considerar, y su tono, lejos de ser amigable, desprendía una amenaza oculta. «¿De qué estás hablando exactamente?», preguntó, tratando de mantener la calma. En el fondo, su instinto le decía que debía desconfiar. El extraño sonrió levemente, como si esperara esa pregunta. «No te preocupes por los detalles por ahora», continuó, dando un paso hacia él, como si la cercanía pudiera hacerle más efecto. «Lo único que debes saber es que tu vida podría ser mucho mejor si decides trabajar con nosotros. Te ofrecemos una vida sin preocupaciones, sin la necesidad de trabajar tan duro cada día. Solo tienes que hacer lo que te digan, y todo irá bien. Lo que tienes que entender es que es una oferta única». «¿Y qué pasa si no acepto?», prometió el ganadero, su voz ahora más firme, el recelo tomando el control. Esta era la parte que no entendía. En su mundo, cuando alguien hacía una oferta, se aceptaba o se rechazaba, pero nunca había existido una amenaza implícita como la que ahora sentía en el aire. «No hay no aquí», dijo el hombre con una mirada que se volvía más fría. «O aceptas nuestra oferta o enfrentarás consecuencias. No necesitas que te explique lo que esto significa. Sabes bien cómo funcionan las cosas en el mundo real. Nosotros controlamos mucho de lo que pasa en la región. Tú solo eres un pequeño jugador en este tablero y podemos ayudarte a ascender, o podemos hacer que tu vida sea mucho más complicada de lo que ya es». El hombre hizo una pausa, observando cada reacción del ganadero. «Piénsalo bien. Tienes 48 horas para decidirte. Después, las opciones serán menos favorables». Antes de que el ganadero pudiera reaccionar, el hombre dio media vuelta y comenzó a caminar por el mismo camino por el que había llegado. «Nos vemos pronto», agregó, con una voz que era casi un susurro mientras se alejaba. «Tú decides». El ganadero se quedó inmóvil, mirando cómo el hombre se alejaba hasta desaparecer en el horizonte. El sol ya se había puesto por completo, y la oscuridad comenzó a rodear la finca. Sin embargo, lo que más le pesaba no era la oscuridad, sino las palabras del extraño, que seguían retumbando en su cabeza. «Tienes 48 horas para decidirte». ¿Qué decisión debía tomar? No podía dejar de pensar en lo que le había dicho. La oferta, aunque parecía tentadora, venía acompañada de una amenaza velada. Su vida, su familia, podrían verse envueltos en algo mucho más grande y peligroso si decidía rechazarlo. Pero si aceptaba, ¿estaría simplemente cediendo a un poder mucho mayor? Esa noche, el ganadero no pudo dormir. Durante horas, dio vueltas en la cama, el miedo y la ansiedad desgastándolo. Su mente no dejaba de ir de un pensamiento a otro. Por un lado, estaba la oportunidad de mejorar la vida de su familia, de liberarse de las dificultades económicas que siempre habían marcado su existencia. Pero por otro estaba el miedo a perder el control sobre su vida, a verse arrastrado por un mundo del que no entendía nada, un mundo de amenazas y corrupción. Sería capaz de rechazar algo que podría cambiar su vida, pero que lo involucraría con personas tan poderosas y peligrosas. A la mañana siguiente, la rutina siguió su curso, pero el peso de la decisión estaba presente en cada paso. Mientras cuidaba el ganado y reparaba las cercas, el rostro del hombre y sus palabras seguían flotando en su mente. Intentó concentrarse en las tareas cotidianas, pero todo parecía insignificante en comparación con la decisión que debía tomar. Cada gesto, cada movimiento, se sentía vacío, como si la normalidad de su vida ya no pudiera seguir su curso habitual. Cuando llegó la tarde, algo extraño comenzó a suceder. Las personas del pueblo, con las que normalmente intercambiaba unas palabras o un saludo, comenzaron a evitarlo. Nadie le devolvía la mirada cuando lo encontraba en el camino, y los saludos se volvían cortantes y apresurados. El teléfono de la finca, que usualmente era la fuente de información del pueblo, se mantuvo en silencio.
Incluso los mensajes que llegaban parecían tener un tono más distante. La incomodidad comenzó a volverse palpable. El ganadero sabía que algo más estaba sucediendo, y su instinto le decía que todo esto tenía que ver con la oferta del hombre. Decidió investigar. Al día siguiente, se dirigió al pueblo en busca de respuestas. Nadie parecía dispuesto a hablar con él. Las conversaciones se volvían rápidas y evasivas. A medida que se acercaba a varias personas, escuchó murmullos, miradas desconcertadas, y el temor en los ojos de aquellos con los que intentaba hablar. Fue entonces cuando escuchó lo suficiente para darse cuenta de que no solo él estaba siendo acechado. El nuevo hombre que lo había abordado no era un simple visitante, sino alguien vinculado a una red de extorsionadores que operaban en la región. Todo encajaba: las evasivas, las mentiras, la tensión palpable en el pueblo. El ganadero comenzó a ver la magnitud de lo que había sucedido. No solo se encontraba ante una amenaza directa, sino que todo su mundo parecía estar siendo manipulado por fuerzas que nunca imaginó. La sensación de estar atrapado se intensificaba con cada minuto. Su vida, que antes había sido sencilla y predecible, ahora parecía desmoronarse a su alrededor. La decisión ya no parecía tan clara. El ganadero sabía que su vida y la de su familia estaban en juego. La opción de rendirse a la presión se volvía más tentadora, pero a la vez más peligrosa. No quería que su familia estuviera involucrada en este mundo oscuro, pero tampoco podía vivir bajo la amenaza constante de lo que podría suceder. Estaba atrapado entre dos mundos, y uno en el que la honestidad y el trabajo duro le habían dado todo lo que tenía, y otro que ahora le ofrecía una salida, pero a costa de su propia libertad. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil en tu vida, sabiendo que todo cambiaría a partir de ese momento? ¿Qué habrías hecho tú en lugar de el ganadero? Déjanos tu respuesta en los comentarios. La angustia y el miedo eran ahora los compañeros constantes de el ganadero. La desaparición de su hijo lo había dejado atrapado en un torbellino de incertidumbre y desesperación. Mientras pasaban los días sin ninguna pista, su desesperación crecía. La visita a la comisaría había sido la primera gran decepción. En lugar de encontrar respuestas y apoyo, había sido recibido con una indiferencia total. Después de lo que sentía como una eternidad esperando, la policía le había dicho que tenía que esperar aún más, que el proceso debía seguir su curso. Eso lo dejó vacío, incapaz de entender cómo podía esperar cuando su hijo seguía perdido. Con la frustración aplastándolo, el ganadero tomó la decisión de que no podía depender de las autoridades. Si quería encontrar a su hijo, tendría que hacerlo por su cuenta. Estaba decidido a no quedarse de brazos cruzados, pero la incertidumbre de no saber por dónde empezar le pesaba. Al regresar a casa, la rabia y el dolor lo acompañaron. Rosa lo miró con una mezcla de esperanza y miedo en los ojos, como si aún quisiera creer que las autoridades serían capaces de hacer algo. ¿Qué dijeron?, le preguntó ella, casi sin poder articular las palabras, ya sabiendo la respuesta. «Me dijeron que tenemos que esperar», respondió el ganadero, su voz llena de impotencia. «No van a hacer nada hasta que pasen las 48 horas. Estoy perdiendo el tiempo». Cada palabra que decía era una daga clavada en su pecho. Sabía que el tiempo era lo que más le urgía. Su hijo estaba en peligro, y él no podía hacer nada mientras la burocracia lo detenía. Rosa lo miró fijamente, y por primera vez, la desilusión se apoderó de ella. «No podemos quedarnos aquí esperando. Tenemos que hacer algo. Yo no puedo quedarme cruzada de brazos mientras no sabemos nada». «Lo sé», dijo el ganadero, mientras sentía la rabia retumbar en su interior. «Pero no sé qué más hacer. La policía no va a actuar. Si quiero encontrarlo, tendré que hacerlo por mi cuenta». Esa misma noche la angustia que sentía se transformó en una determinación férrea. El ganadero no pudo dormir. Las horas parecían eternas, y cada segundo lo sentía más pesado que el anterior. La soledad lo consumía mientras trataba de encontrar una solución. Sabía que no podía rendirse, no cuando su hijo estaba en algún lugar, probablemente asustado, solo. Cuando la mañana llegó, la decisión ya estaba tomada. El gurosa ganadero decidió que la única forma de hallar a su hijo era ir a buscarlo personalmente. Ya no confiaba en el sistema. No podía permitir que el tiempo siguiera avanzando sin que él hiciera algo. No podía esperar más. Su hijo lo necesitaba. A las primeras horas del día comenzó su búsqueda. No sabía por dónde empezar, pero una cosa sí sabía: no podía perder ni un minuto más.
Recorrió las calles del pueblo preguntando a cada persona que conocía si había visto algo, pero todos se limitaban a decirle lo mismo: no sé nada, no lo he visto. Nadie tenía respuestas, y lo peor era que parecía que nadie quería involucrarse. La gente evitaba mirar a sus ojos, como si hubiera algo oscuro en el aire, algo que no querían revelar. El ganadero sentía que estaba buscando en vano, en un pueblo que se había cerrado a él, a su dolor y a la verdad. Visitó las casas de los amigos de su hijo, preguntó a los conocidos, y hasta se acercó a los vecinos que solían verlo jugar. Pero la respuesta siempre era la misma: "Oh, no lo hemos visto". La incomodidad era palpable, las caras nerviosas, las miradas que evitaban entrar en detalles. Comenzaba a preguntarse si la gente sabía más de lo que dejaban entrever. Algo no estaba bien. En Akigeri hablar nadie se atrevía a dar detalles, y su intuición le decía que había algo detrás de todo esto que no podía comprender. Las horas se alargaban y la desesperación lo iba consumiendo lentamente. Los murmullos de la gente del pueblo empezaban a llenarlo de dudas. ¿Por qué nadie quiere ayudarme?, pensaba mientras caminaba sin rumbo, sus pasos pesados, como si llevara el peso de toda una comunidad que, de alguna manera, estaba ocultando la verdad. Los silencios, las evasivas, todo lo que encontraba lo alejaba más de lo que buscaba. El pueblo ya no era el hogar al que estaba acostumbrado. Se sentía más perdido que nunca. Cuando parecía que no quedaba esperanza, el ganadero decidió ir a la plaza principal. Estaba cansado de preguntar a la gente, cansado de recibir respuestas vacías. Quería más. Quería una pista, algo que le indicara que todavía podía salvar a su hijo. Mientras caminaba por la plaza, observó una pequeña tienda de víveres en una esquina. Era un lugar oscuro, apartado, pero decidió entrar. Necesitaba hacer algo, y esa tienda parecía tan ajena a todo lo demás. Al ingresar, se encontró con un hombre mayor, que lo observaba desde el fondo. Su mirada penetrante no se apartó de él. «Te estaba esperando», dijo el hombre, sin rodeos, como si hubiera estado esperando por mucho tiempo. «¿Qué sabes de mi hijo?», preguntó el ganadero, sintiendo cómo su corazón latía más rápido. El hombre lo miró fijamente, como si leyera sus pensamientos. «Sé lo que buscas», dijo el hombre con voz grave, cargada de un peso inexplicable. «No eres el primero que busca respuestas aquí, pero hay algo que tú no sabes. Lo que ocurrió con tu hijo no es un accidente, y no lo vas a encontrar buscando como todos los demás». «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó el ganadero con el corazón acelerado. El hombre levantó una mano, pidiéndole que lo escuchara, y luego le entregó un trozo de papel. «Este es el primer paso. Ahí está la respuesta a lo que buscas. Pero te advierto, no te va a gustar lo que encuentres». El corazón del ganadero dio un vuelco. «¿Qué es esto?», preguntó mientras tomaba el papel. El hombre lo miró con una mirada intensa y dijo: dirígete allí, pero ten cuidado. Lo que encontrarás te cambiará todo lo que sabes. No te metas en esto si no estás preparado». «¿A dónde me envías?», preguntó el ganadero con la garganta seca, temeroso de lo que pudiera implicar. El hombre no respondió, solo le dijo: «Lo que buscas está allí, pero no todos deberían saberlo. Tienes que ser valiente si decides seguir». Sin decir más, el hombre se retiró lentamente, dejándolo solo con el papel en la mano. El ganadero lo miró fijamente. Ahora tenía algo concreto, algo que podía seguir. Sin pensarlo, guardó el papel en su bolsillo y salió de la tienda. Su respiración estaba agitada, pero al mismo tiempo sentía una nueva energía recorriéndole el cuerpo. La búsqueda de su hijo ya no era un acto en vano. Ahora sabía a dónde dirigirse. La dirección lo condujo a las afueras del pueblo, a una zona que no había visitado nunca. Las calles se volvían cada vez más solitarias y el aire se sentía más pesado, cargado de algo que no podía identificar. Mientras avanzaba, la ansiedad aumentaba, y la sensación de que algo grande y oscuro se cernía sobre él se hizo más fuerte. La casa a la que lo conducía el papel estaba al final de un camino polvoriento, rodeada de árboles y maleza. El lugar era sombrío y abandonado. No había luces, no había señales de vida, solo silencio. Con el corazón en la garganta, el ganadero se acercó a la puerta que estaba entreabierta. Golpeó suavemente, pero no hubo respuesta. La sensación de que estaba en un lugar que no debía estar era casi palpable. Finalmente, empujó la puerta con cautela, y al entrar, se encontró con una figura en la penumbra. Al principio, no pudo distinguir bien quién estaba allí, pero la figura lo observaba en silencio, como si ya supiera que había llegado.
La tensión creció. Sabía que no podía dar marcha atrás. De recibir la dirección en el trozo de papel de manos del misterioso hombre de la tienda, el ganadero se dirigió hacia el destino con una sensación ambigua de incertidumbre y resolución. La tarde se tornaba más oscura mientras se alejaba de la familiaridad del pueblo. La calle que seguía, más alejada del centro, estaba flanqueada por campos y terrenos baldíos, pero la atmósfera cambiaba conforme avanzaba. El pueblo había quedado atrás y con él, la seguridad de lo conocido. Lo que le esperaba en ese lugar desconocido podría cambiarlo todo. La zona a la que llegaba no era de fácil acceso. Las casas estaban distantes unas de otras, con largos tramos de caminos de tierra que conectaban las pocas construcciones dispersas en medio de un paisaje árido y solitario. A medida que avanzaba, el aire se hacía más denso, como si el lugar mismo respirara una atmósfera distinta, como si hubiera una quietud inquietante en el ambiente. No era el tipo de zona a la que alguien normalmente viajaría sin una razón de peso, y menos aún con la oscuridad del atardecer comenzando a envolverlo todo. El lugar era un pequeño asentamiento apartado, cuyos edificios parecían estar abandonados en su mayoría, con paredes de piedra desgastadas por el tiempo. Las pocas casas que aún se mantenían en pie estaban cubiertas de maleza y de raíces que crecían descontroladas alrededor de las ventanas y puertas. La sensación de abandono era palpable. El silencio lo envolvía todo, haciendo que el viento que soplaba entre los árboles y las estructuras viejas fuera lo único que rompiera la quietud del lugar. En un rincón, en una pequeña choza que parecía tener algo de vida, un hombre mayor le indicó con la cabeza que se acercara. El rostro de este hombre estaba marcado por años de trabajo al aire libre, con líneas profundas alrededor de los ojos y las manos endurecidas por el tiempo. Al acercarse, el ganadero sintió una mezcla de curiosidad y desconfianza. Este hombre había estado observando el camino desde su puerta, como si estuviera esperando a alguien. ¿Vas a quedarte en este lugar por mucho tiempo?, preguntó el hombre con voz rasposa. Parece que alguien te ha traído hasta aquí. Busco respuestas, dijo el ganadero, sintiendo que ya no podía ocultar más lo que había estado buscando. Vengo de parte de un hombre. Me dijeron que aquí podría encontrar algo. ¿Alguien sabe algo sobre mi hijo? ¿Sabes algo? El hombre no contestó de inmediato, pero su mirada cambió. Parecía que por un momento evaluaba a el ganadero, intentando leer su expresión, como si su presencia no fuera algo común en ese rincón apartado. Finalmente, después de unos segundos de silencio, habló. La gente aquí no habla mucho, pero si estás buscando respuestas, necesitarás ser más discreto que eso. Aquí no hay muchas personas dispuestas a hablar sobre lo que pasa detrás de las puertas cerradas. Si quieres algo, tendrás que ganártelo. La advertencia resonó en el aire, y aunque las palabras del hombre parecían simples, había algo en su tono que indicaba que había mucho más en juego. No fue hasta la mañana siguiente cuando el ganadero decidió ponerse en marcha nuevamente, sin perder de vista la pequeña choza. Con una mezcla de cautela y determinación, comenzó a preguntarle a otros vecinos. Cada conversación fue más tensa que la anterior. Nadie parecía querer ofrecerle información, y si lo hacía, siempre había algo ambiguo en sus respuestas. Durante esos primeros días, se dedicó a observar más que a preguntar directamente. Recorría los alrededores del asentamiento con una actitud discreta, observando cómo se movían las personas, las interacciones entre los locales, y sobre todo, cualquier indicio que pudiera revelarle algo más sobre lo que realmente estaba sucediendo en este apartado rincón del mundo. Parecía que nadie quería hablar, pero había algo en la manera en que se comportaban las personas que sugería que algo importante estaba ocurriendo en ese lugar. En uno de esos días de observación, el ganadero se dio cuenta de que uno de los hombres que había visto varias veces en la plaza central del pueblo estaba allí. Era un rostro familiar, un tipo que no pertenecía a la comunidad, pero que parecía ser conocido por la gente del lugar. Su presencia no era casual. El ganadero lo observó durante horas, viéndolo interactuar con los lugareños, hablar con unos y luego alejarse rápidamente, con una expresión furtiva. Sabía que este hombre tenía que saber algo importante, y decidió acercarse con cautela. Esa misma tarde, se acercó al hombre sin hacer ruido, siguiendo el rastro que había dejado al cruzar la pequeña plaza del asentamiento. Después de unos minutos, el hombre finalmente se detuvo, y el ganadero aprovechó la oportunidad para aproximarse. «Te he estado buscando», dijo el ganadero en voz baja sin revelar demasiado. «Sé que sabes algo.
Estuve observándote. Has hablado con gente, ¿verdad? ¿Qué sabes sobre lo que está pasando aquí? El hombre lo miró con cautela, como si evaluara si podría confiar en él. No dijo nada durante unos segundos. Luego, tras una larga pausa, habló, su voz baja y casi inaudible. No debería estar diciéndote nada, dijo, mirando a su alrededor como si temiera que alguien los estuviera observando. Pero si sigues buscando, pronto lo sabrás. Hay gente que no quiere que esto salga a la luz. Si no tienes cuidado, serás parte de esto. Y ni siquiera lo sabrás. ¿Por qué crees que nadie aquí quiere hablar? ¿Qué está pasando aquí?, insistió el ganadero, su voz cada vez más apremiante. ¿Qué saben sobre mi hijo? El hombre, tras un breve silencio, finalmente se acercó más a el ganadero y le susurró algo al oído. «Oh, hijo, no es el primero. No es el primero que ha desaparecido aquí. No lo sabías, ¿verdad? Hay cosas que pasan en este lugar que nadie quiere admitir. Todos tienen miedo de hablar y con razón». «¿Dónde está mi hijo?», preguntó el ganadero, ahora con más urgencia. El hombre levantó la mano como pidiendo calma. «Te lo diré, pero debes estar preparado. Si vas a ir detrás de esta verdad, no habrá vuelta atrás. Lo que estás a punto de descubrir cambiará todo lo que sabes». «Te lo suplico, necesito saber», insistió el ganadero. El hombre se acercó más y le entregó una dirección escrita en un trozo de papel arrugado. «Eve, Allí. es donde lo están reteniendo. No tienes mucho tiempo, así que apresúrate». «¿Qué significa todo esto?», preguntó el ganadero, su mente abrumada por las palabras del informante. «¿En quién lo tiene?». «Eso es lo que vas a descubrir. Pero recuerda, no es algo que puedas deshacer. Si sigues esta ruta, no habrá vuelta atrás. Estás entrando en algo grande, algo mucho más grande de lo que imaginas». Con ese último consejo, el hombre se alejó rápidamente, dejándolo solo con la dirección en la mano. El ganadero se quedó en silencio, mirando el papel, mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Por fin tenía una pista clara. Sabía lo que tenía que hacer. Al día siguiente, el ganadero siguió la dirección indicada, dirigiéndose hacia un edificio aislado, alejado de las rutas principales. La atmósfera se volvía cada vez más densa a medida que se acercaba al lugar. Había algo inquietante en el aire. Cada paso lo acercaba más al lugar donde podría finalmente descubrir la verdad sobre lo que había sucedido con su hijo. El edificio era grande, pero no estaba marcado en los mapas ni parecía tener una razón de ser en esa ubicación. Estaba rodeado de una valla alta, lo que lo hacía aún más sospechoso. El ganadero se acercó a la entrada con cautela, pero antes de que pudiera dar un paso más, un par de hombres lo interceptaron. «¿Qué quieres aquí?», le preguntaron con voces graves. La amenaza en el aire era palpable. «Estoy buscando a mi hijo», respondió el ganadero, con una mezcla de valentía y miedo. «Sé que lo tienen aquí. Quiero saber la verdad». Uno de los hombres sonrió de forma malévola. «Te has metido en algo que no entiendes, amigo. La verdad no es algo que puedas manejar. Y ahora no tienes opción. Si sigues insistiendo, pagarás el precio». «La verdad es más peligrosa que la mentira, ¿verdad?», replicó el ganadero, sintiendo que estaba llegando al final de un oscuro camino. Con un movimiento rápido, uno de los hombres lo empujó hacia el interior del edificio, donde las respuestas, aunque aterradoras, comenzaban a formarse en su mente. El silencio dentro del lugar era opresivo, como si los muros guardaran secretos que solo él podría descubrir. Lo que estaba a punto de desvelar cambiaría todo lo que sabía sobre la desaparición de su hijo. No había marcha atrás. El sonido del teléfono rompió el silencio de la noche como un golpe helado. El ganadero estaba sentado en su sala, sus ojos aún rojos por la falta de sueño, cuando escuchó el timbre, un sonido que había llegado a temer desde que su hijo desapareció. Con las manos temblorosas, se levantó y, al tomar el teléfono, su corazón comenzó a latir más rápido. Sabía que algo no estaba bien. El aire parecía más denso, como si el mismo destino estuviera suspendido en la línea. «Hola», dijo con voz quebrada, su mente aún llena de la incertidumbre que había acompañado su búsqueda durante días. La respuesta del otro lado de la línea fue fría, casi distante. «¿Se encuentra el señor Javier González?» «Sí, soy yo», respondió, un nudo en la garganta. «¿Qué sucede?» «Lo sentimos mucho», dijo la voz, ahora más clara, pero aún llena de un tono impersonal, como si ya hubiera pronunciado esas palabras muchas veces. «Hemos encontrado el cuerpo de su hijo.
El mundo del ganadero se detuvo en ese instante. Un dolor profundo se apoderó de su pecho y una sensación de vacío le hizo tambalear. ¿Qué está diciendo, mi hijo? El teléfono le temblaba en las manos. ¿Mi hijo está muerto? Las palabras salieron de su boca como un susurro, pero la respuesta que escuchó al otro lado de la línea fue aún más desgarradora. Sí, señor. Su hijo ha sido encontrado sin vida. Estamos en el proceso de identificación. Necesitamos que venga a confirmar su identidad. El aire que respiraba parecía haberse vuelto denso, y el sonido de su propia respiración era lo único que podía oír. El ganadero no podía procesarlo. Su hijo, ese niño por el que había recorrido miles de caminos, buscando desesperadamente entre sombras y mentiras, ahora estaba muerto. La noticia le golpeó con la fuerza de un relámpago, destruyéndolo por dentro. Aquel niño que alguna vez había estado lleno de vida, con su risa y su energía, ya no estaba más. Un vacío inexplicable le carcomía el alma, y el dolor, tan intenso que lo dejaba sin aire, lo arrastró a la más profunda desesperación. Durante unos segundos, todo se nubló. No podía pensar con claridad, solo sentía cómo la tristeza se apoderaba de su cuerpo. La noticia había llegado de la manera más cruel posible. No hubo tiempo para prepararse, no hubo advertencia. El hijo que tanto había buscado, al que había esperado traer de vuelta a casa, ya no existía en el mundo de los vivos. El teléfono cayó de sus manos y se desplomó en la silla más cercana, incapaz de soportar el peso de la realidad. Rosa, al escuchar el sonido del teléfono caer, se apresuró a su lado. ¿Qué pasó?, preguntó rápidamente, al ver la expresión en su rostro, esa que no necesitaba palabras. ¿Qué pasó con nuestro hijo? Con el rostro pálido, el ganadero se levantó lentamente. Está muerto, murmuró, y al decir esas palabras, todo su cuerpo se tensó. Rosa no podía creerlo. Sus ojos se abrieron de par en par, como si esperara que de alguna manera pudiera haber un error, como si ese monstruoso dolor fuera solo una pesadilla, pero no lo era. Era la cruel y desgarradora verdad. Ella lo miró, incapaz de comprender lo que había escuchado. No puede ser, repetía, pero sus palabras carecían de significado. La devastación la envolvía de la misma forma que a él. La policía me pidió que fuera, dijo él, con voz temblorosa. Debemos ir a identificar el cuerpo. La casa, que alguna vez había sido un refugio, un lugar de esperanza, ahora se sentía vacía. La ausencia de su hijo era un peso insoportable. Con el corazón roto, ambos salieron de la casa, y en el camino hacia el hospital, las palabras se desvanecieron entre ellos. Ninguno de los dos podía expresar lo que sentían. El dolor era tan profundo que las palabras parecían ser insuficientes para describirlo. El viaje hacia el hospital fue largo. Aunque no estaban a una gran distancia, el silencio dentro del coche era abrumador. El aire parecía más frío de lo normal. El ganadero sentía que no podía respirar. Pensaba en su hijo, en todas las veces que había prometido que lo encontraría, en todos los momentos que ahora se desvanecían sin remedio. El miedo, el dolor y la incredulidad lo consumían. Al llegar al hospital, la atmósfera se sintió más pesada aún. En la sala de espera, la luz fría y artificial, la falta de calor humano, lo hizo sentir como si estuviera atrapado en un lugar ajeno a la vida. Finalmente, un oficial los condujo a una sala donde debían ver el cuerpo. La identificación no fue un proceso sencillo. El ganadero temía que lo que estaba por ver confirmara la peor de sus pesadillas. Al entrar en la sala, la figura de su hijo, tapada parcialmente por una manta blanca, estaba ante él. El oficial le indicó que se acercara. «Aquí está, señor González. Si desea proceder, debe identificar a su hijo». Con el corazón apesadumbrado, el ganadero se acercó. Y fue entonces cuando la figura debajo de la manta se desveló ante él. Aunque los rasgos de su hijo aún eran visibles, el rostro estaba marcado por signos evidentes de la violencia que había sufrido. No estaba como lo había recordado, lleno de vida, de alegría, sino que la muerte lo había transformado, lo había arrebatado de su mundo en un abrir y cerrar de ojos. La realidad de la tragedia lo golpeó con toda su fuerza, y la impotencia de no haber podido salvarlo lo arrasó. La versión oficial era clara. Su hijo había sido víctima de un crimen, y había encontrado su fin de una manera que, hasta ese momento, ni siquiera podía comprender. «La identificación está clara», dijo el oficial con tono neutral, como si fuera parte de un procedimiento más. Pero para el ganadero,
No era un procedimiento. Era el final de su hijo, el final de todo lo que había luchado por salvar. Con los ojos llenos de lágrimas y el alma rota, el ganadero se enfrentó a la realidad, esa que ya no podía evitar. El dolor de la pérdida era insoportable, y por un momento se sintió completamente vacío. Había seguido su intuición, había recorrido caminos oscuros, pero nunca pensó que su hijo acabaría de esa manera. En su corazón, el odio comenzaba a crecer, la rabia de saber que alguien había acabado con la vida de su hijo sin ningún tipo de remordimiento. La frustración se convertía en una necesidad de justicia. Pero esa justicia no llegaría por parte de las autoridades. Ya lo sabía. Esa noche, la sensación de abandono por parte de la policía y el sistema lo hizo comprender que si quería venganza, tendría que buscarla por su cuenta. Al salir del hospital, la sensación de vacío era más profunda. El viaje de regreso a casa fue aún más pesado. Cuando llegaron, el silencio de la casa los envolvía como una niebla espesa. El espacio que antes había estado lleno de risas, de vida, ahora parecía despojado de cualquier propósito. Las paredes, las fotos, los recuerdos de su hijo lo miraban fijamente, como un recordatorio cruel de lo perdido. El funeral fue un acto sombrío y lleno de dolor. Las palabras que se dijeron en la ceremonia apenas fueron escuchadas por el ganadero. Todo le parecía lejano, ajeno a su sufrimiento. En su mente solo había una cosa: la necesidad de encontrar a los responsables, de hacerlos pagar por lo que le habían hecho a su hijo. No podía dejarlo ir sin hacer justicia. Cada uno de los presentes parecía ajeno a lo que realmente importaba para él. Rosa, aunque rota de dolor, también se veía perdida. Nadie podía consolar a nadie. Esa noche, después del funeral, el ganadero volvió a la casa, mirando cada rincón como si algo lo estuviera observando. En su oficina, donde solía sentarse a hacer los papeles de su negocio, abrió un cajón y sacó un cuaderno viejo. Abrió la primera página, y allí, en ese cuaderno, comenzó a escribir una lista, los nombres de aquellos que sabía que estaban involucrados en la muerte de su hijo. Con cada nombre que anotaba, la rabia lo consumía aún más, y la necesidad de hacer justicia se transformaba en un deseo de venganza. El dolor que sentía ya no era suficiente, necesitaba que alguien pagara. Con la lista en la mano y el cuaderno guardado en su bolsillo, el ganadero tomó la decisión. Había perdido a su hijo, pero no iba a dejar que esa tragedia quedara impune. La venganza estaba comenzando a formarse en su mente, y no iba a parar hasta que hubiera justicia. La noticia de la muerte de su hijo había dejado a el ganadero en un estado de parálisis emocional. El dolor, la frustración y la impotencia eran abrumadores. La rabia que sentía no podía ser contenida ni desahogada a través de las lágrimas. La justicia, tal como se la conocía, lo había fallado de manera estrepitosa, y la policía, que debía garantizar su seguridad y la de su familia, se había mostrado lenta y desinteresada. Fue entonces cuando, en su mente, comenzó a gestarse una idea peligrosa pero inevitable: la venganza. No quería ser solo una víctima más de las sombras de este mundo corrupto. Él sería el instrumento de su propia justicia. La venganza sería su única manera de hacer que los responsables pagaran por lo que le habían arrebatado. Pero no sería un acto impulsivo. Sabía que tenía que prepararse, que cada movimiento debía ser calculado. No podía cometer errores, pues el precio de fallar sería aún más alto. Durante las semanas siguientes, el ganadero adoptó una fachada de normalidad. Regresó al trabajo con la misma apariencia de siempre, pero su mente estaba enfocada en una sola cosa: la venganza. Nadie debía sospechar de sus verdaderas intenciones. Con cada jornada que pasaba, mantenía la apariencia de ser el hombre tranquilo y respetable de siempre. Pero en su interior, los planes se iban fraguando de forma silenciosa y meticulosa. Nadie sabía lo que había ocurrido en su vida, ni que detrás de su fachada de normalidad se ocultaba un hombre decidido a ajustar cuentas. El trabajo en la finca se convirtió en una distracción, una forma de mantener su mente ocupada mientras planeaba cada paso que debía dar. Con el tiempo, la rutina en la finca se convirtió en una oportunidad para recopilar información. Tenía acceso a diversos documentos y a las conexiones que había forjado durante años en el negocio. Sin embargo, cada documento, cada reunión y cada conversación ya no tenían el mismo propósito de antes. El trabajo, en lugar de ser una simple tarea, se convirtió en una herramienta para su venganza.
Recopiló información clave de manera discreta. Sabía que cada detalle, por pequeño que fuera, podría ser crucial para conseguir lo que buscaba. Utilizó sus conexiones para acceder a archivos y documentos que le permitieran conocer la verdad detrás del asesinato de su hijo. El poder que había tenido en su comunidad durante años ahora se transformó en una ventaja para reunir las piezas del rompecabezas. Contacto con personas de confianza que estaban dispuestas a ayudarle, sin saber completamente en qué se estaba involucrando. Para ellos, él solo era un hombre que trataba de reconstruir su vida. Pero para él, cada palabra que obtenía, cada documento que conseguía, era un paso más cerca de su objetivo final. La lista de objetivos que había comenzado a trazar en su mente, de aquellos responsables de la muerte de su hijo, comenzó a concretarse. Sabía que no podía dejar cabos sueltos, que los actores que participaron en la desaparición y asesinato de su hijo debían pagar por lo que hicieron. Sin embargo, también comprendía que su venganza debía ser discreta, calculada. No podía permitirse actuar sin saber todo lo necesario. El día que las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, el ganadero se preparó para actuar. Estaba listo para dar el siguiente paso, el que transformaría su dolor y rabia en acción. Sabía que el camino de la venganza no sería fácil, y que cada acción tendría consecuencias. Pero ya no importaba. Lo que había perdido, lo que nunca podría recuperar, lo transformaría en el motor de su venganza. Una vez que tuvo toda la información que necesitaba, se aseguró de que su plan fuera impecable. Eso estableció las prioridades y comenzó a seleccionar a las primeras víctimas de su lista, aquellos que, a su juicio, estaban más involucrados. La ejecución de su plan comenzó de la manera más discreta posible, con un enfoque de precisión milimétrica. Las víctimas no sabían que sus días estaban contados. La primera víctima en caer fue un hombre de negocios de la región. Este hombre había tenido vínculos con los criminales responsables del asesinato de su hijo. Había estado involucrado en el tráfico de influencias y había facilitado el encubrimiento del crimen. El ganadero sabía que si quería desmantelar esta red de corrupción, tenía que comenzar por el eslabón más débil, pero también el más crucial. Este hombre no solo había colaborado con los criminales, sino que también había sido quien había ordenado que su hijo fuera silenciado. El día de su ejecución, el ganadero lo observó desde lejos. Este hombre tenía una rutina establecida. Solía llegar tarde a su oficina, rodeado de escoltas, y siempre tomaba el mismo camino para regresar a casa. El ganadero había estudiado cada detalle de su vida. Esperó a que su víctima entrara en su vehículo en la tranquilidad de la noche, cuando las luces de la ciudad comenzaban a apagarse. Con rapidez y precisión, se acercó al automóvil, armado con una pistola de silenciador. La presión que sentía en el pecho era insoportable, pero su mente estaba clara. Sabía lo que debía hacer. Él, con una calma mortal, disparó. El hombre cayó de inmediato, sin hacer ruido, sin chance de defenderse. El ganadero desapareció en las sombras antes de que alguien pudiera percatarse de lo sucedido. La segunda víctima fue un hombre que había sido parte de la misma red criminal, pero con una característica especial: era uno de los más cercanos al líder del grupo. Este hombre, que había manejado el dinero y la logística, se encontraba en una mansión a las afueras de la ciudad, vigilada por guardias armados. La seguridad era más estricta, pero el ganadero ya había anticipado esto. Sabía que necesitaría más que solo un par de balas para enfrentarse a este hombre. Pasaron días preparando su siguiente movimiento. Durante ese tiempo, el ganadero se infiltró en el círculo cercano de su objetivo. Utilizó sus contactos para obtener información sobre las rutinas diarias del hombre y descubrió que, como muchos de los criminales, tenía puntos débiles: su familia, sus rutinas nocturnas y su necesidad de mantener un perfil bajo. Aprovechando una distracción creada por su red de contactos, el ganadero logró ingresar a la mansión durante la noche. Siguiendo las instrucciones que había recopilado, se acercó al hombre mientras éste dormía en su habitación. Lo confrontó en silencio, un rostro en la penumbra, y con un solo movimiento hizo lo que había prometido hacer. El segundo hombre cayó rápidamente, sin oportunidad de defenderse, tan solo con una breve exhalación antes de que su vida se apagara. Con cada ejecución, la tensión crecía. Las autoridades no podían seguir el rastro, y aunque las muertes se acumulaban, nadie parecía conectarlas entre sí. La policía, tan absorbida en otros casos más importantes o urgentes, no comprendía que algo mucho más grande estaba ocurriendo. Pero lo que sí comenzó a crecer
tanto entre los criminales como entre la policía, fue el nerviosismo. Los hombres que habían estado implicados en el asesinato del hijo del ganadero comenzaron a mirar sobre sus hombros, sospechando que alguien estaba detrás de las muertes. Los rumores de una venganza comenzaban a tomar forma en las conversaciones clandestinas. Los criminales involucrados en la red de tráfico de influencias, que pensaban que todo había quedado resuelto con la muerte del hijo del ganadero, ahora se veían acechados por la sombra de la venganza. Las medidas de seguridad aumentaban, pero lo que no podían prever era la precisión con la que el ganadero había planeado cada uno de sus movimientos. Nadie estaba a salvo, y el círculo de aquellos responsables de la muerte de su hijo se estrechaba cada vez más. Los movimientos de las autoridades se volvían torpes, y su investigación comenzaba a parecer ineficaz. Cada vez más, las piezas que caían sobre la mesa eran parte de un rompecabezas que no podían entender. En el fondo, el ganadero sabía que la justicia tradicional no era una opción, no cuando las autoridades mismas parecían ser parte del sistema que había permitido que su hijo muriera. Cada vez más, el miedo entre los criminales crecía, mientras el sistema oficial se desmoronaba frente a la eficacia de la venganza del ganadero. La operación culminante del ganadero no fue apresurada sino meticulosamente planeada. Después de eliminar a los eslabones más débiles de la cadena, ahora enfrentaba a su objetivo final. El líder de la organización criminal sabía que no podía cometer errores. Su búsqueda de venganza no se basaba solo en el deseo de justicia, sino también en una necesidad desesperada de cerrar el capítulo más oscuro de su vida. Las últimas semanas fueron decisivas. Durante este tiempo, el ganadero se infiltró en el círculo más cercano a su enemigo. Conocía sus movimientos, sus costumbres. El líder estaba bien resguardado, pero no podía escapar de un hombre tan decidido. El momento llegó cuando, en una noche aparentemente tranquila, el ganadero irrumpió en la mansión del líder. Era el golpe final, el momento que había estado esperando durante tanto tiempo. Con precisión y rapidez, se acercó a su objetivo, ahora vulnerable. El líder, rodeado de sus hombres, no tuvo oportunidad de reaccionar. Un disparo rápido, certero, y el hombre que había causado tanto sufrimiento cayó al suelo. La venganza había sido servida, pero no sin consecuencias. La noticia de la muerte del líder se extendió rápidamente. El caos comenzó a desbordar a aquellos que formaban parte de su red, pero el ganadero sabía que su trabajo aún no había terminado. Sabía que no podía dejar cabos sueltos. Mientras tanto, las autoridades comenzaban a tomar conocimiento de los asesinatos. Pero la incapacidad de la policía para conectar los puntos se volvía cada vez más evidente. El impacto inmediato en la organización criminal fue claro. El líder había sido eliminado, pero las repercusiones se sintieron por todos los niveles. Los hombres más cercanos al líder comenzaron a actuar con paranoia. La red criminal que había operado durante años se desmoronaba rápidamente. Sin embargo, las autoridades no lograron rastrear de inmediato al responsable. Mientras tanto, la seguridad de los criminales aumentaba, pero la presión se hacía más fuerte. En cuanto a el ganadero, las consecuencias de sus actos se acercaban a pasos agigantados. Apenas unas horas después de la ejecución, fue arrestado por las autoridades. La policía finalmente había encontrado el rastro que los conectaba con los crímenes, y la captura fue inminente. El ganadero no mostró resistencia, sabiendo que su destino ya estaba sellado. El juicio, al igual que su arresto, fue solo una formalidad, y la condena fue la esperada, una larga sentencia de prisión. Durante el juicio, el protagonista se mantuvo estoico. No expresó remordimiento por lo que había hecho, pero tampoco parecía sentirse libre. Sabía que había hecho lo necesario, aunque la justicia convencional no lo viera de la misma manera. Mientras las autoridades lo procesaban, la historia del ganadero tomó otro rumbo, la de un hombre que había cruzado la línea entre la justicia y la venganza. A pesar de la condena, la comunidad comenzó a ver a el ganadero de una manera diferente. Algunos lo consideraban un héroe, un hombre que había hecho lo que el sistema no pudo. Otros, sin embargo, lo veían como un hombre que se dejó consumir por su propia ira y que terminó arrastrando consigo a todos los que tocó. La división en la opinión pública era inevitable, pero la historia de su venganza nunca dejó de resonar. La memoria de su hijo quedó grabada en la comunidad. El legado del ganadero no solo fue el de un padre que luchó por justicia, sino también el de un hombre que desafió las normas para cumplir con una promesa.
Mientras él enfrentaba su condena, el recuerdo de lo que había hecho no se desvanecía. Su nombre seguiría siendo contado en historias, con opiniones divididas, pero siempre recordado como un hombre que no permitió que el sistema lo venciera. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal para más relatos como este. Gracias por acompañarnos.